Usted puede buscar en su Biblia Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pero específicamente yo no sé si puedo decirlo, esa orden que se da, más ser, porque cuando esa palabra dice, ese verbo, el ser, está en un imperativo, y es un imperativo continuo, que nosotros podemos decir en la gramática un auristo, y es algo que debe permanentemente realizarse, es una acción que se realiza, que no la hace Dios simplemente, sino que nosotros debemos buscarla, debemos anhelarla, debemos pedirla. Mas ser ustedes es una acción que nosotros debemos realizar, llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu? Hay una gran diferencia entre lo que es ser bautizados por el Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Y ya hemos aprendido y en el discipulado básico, creo que estamos muy entendidos lo que es ser bautizados en el Espíritu. Es muy diferente al bautismo en agua. El bautizado en el Espíritu es cuando usted recibe a Cristo y el Espíritu viene a morar en usted, y también se convierte usted en morada, en templo del Señor a través del Espíritu Santo, que es Dios, también quien es Dios de igual manera. Pero el ser llenos es una acción que debe buscarse, anhelarse, que debe realizarse una acción continua, pedirse al Señor. Hay personas que vienen y dicen: no, pero es que ya no tenemos por qué pedir el ser llenos porque ya estamos llenos del Espíritu, o son los mismos que dicen también que entonces ya la iglesia de Cristo no tiene por qué evangelizar, no tiene por qué predicar, porque ya Dios entonces ya escogió a los que se van al infierno y los que se van al cielo. Herejías son esas. Y la realidad es que la palabra me enseña y nos enseña a cada uno de nosotros a esa acción que debemos nosotros no solamente solicitar, sino hacer. Pero ¿qué es ser llenos del Espíritu? Pero algunas cosas es permitir que nuestra persona y nuestras acciones sean dirigidas por el Espíritu Santo de Dios o por Dios mismo, siendo Dios quien haga en nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Hay cosas que nosotros podemos realizar, pero hay otras que no podemos hacer. Ser llenos del Espíritu es solicitar esa llenura diariamente, porque, repito, la permanencia del Espíritu Santo es muy diferente a estar llenos del Espíritu Santo. Yo he puesto algunos ejemplos. Usted puede tener un carro, está en sus manos, está en su casa, está en su garaje, pero usted no puede hacer que ese carro funcione si usted no le llena el tanque continuamente ¿de qué? De combustible o de gasolina. Necesita entonces ese carro ser lleno, su tanque, para poder entonces funcionar. Ahora, cuando no solo ser lleno es cuando no solamente solicito la llenura, sino acciono en obediencia a la palabra de Dios, en amor al Señor, en santidad, le busco en oración continua, le busco en espíritu y en verdad, y entonces esa llenura del Espíritu Santo viene a mi vida y me permite manifestar con mayor eficacia el fruto del Espíritu Santo, el cual es la prueba de que estoy siendo llenado por el Espíritu Santo de Dios. Además también de entender de que debo anhelar y pedir continuamente ser lleno del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere que yo viva. Poder así someterme a su autoridad, poder someterme a su poder, a su voluntad, y en el poder y en el propósito del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Hermanos y hermanas, el ser llenos del Espíritu Santo tiene propósitos definidos. Tiene propósitos claros y de bendición para nuestras vidas. Sí, y no solo para nuestras vidas, sino que a través de nosotros, también nosotros podamos, el Señor pues pueda manifestarse y nosotros ser un medio de bendición. Y cumplir así el propósito, por supuesto, por el cual Dios nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús.
Pero como dice un dicho del mundo, hermanos y hermanas, ser llenos del Espíritu Santo no es simplemente soplar y hacer botellas de vidrio. Yo no sé si usted ha visto alguna vez cómo se hacen esas botellas, no hoy en día en las industrias, sino los orfebres del vidrio, los artesanos que hacen precisamente esas artesanías. Y la gente piensa, algunas veces ven que vienen y soplan para hacer entonces del vidrio algo. No, no es simplemente soplar y sacas tú una artesanía o sacas tú algo muy hermoso de vidrio. Eso tiene muchos procesos, tiene muchas cosas por hacer y también que ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos enseña cómo debemos accionar para ser diariamente llenos del Espíritu Santo. Y como yo les he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, toda bendición de Dios está sujeta a una acción de obediencia. ¿Usted quiere que bendición de Dios? Obedezca al Señor. Y ese es el principio para cada uno de nosotros. Yo quiero comenzar en el nombre del Señor con una serie. Y la serie se llama Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama la serie? Llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablo de una serie es que no voy a terminar el día de hoy el sermón como tal, sino vamos a comenzar con lo que es la primera parte. Entonces, antes de hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo, de su propósito, de sus beneficios, de su accionar en nosotros y por nosotros, tengo que enseñar primero, hermanos y hermanas, acerca de lo que impide ser llenos del Espíritu Santo y del proceso previo para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no es simplemente, lo vuelvo a decir, ser lleno del Espíritu Santo es decir, Señor, lléname de tu Espíritu y ya soy lleno del Espíritu. No, no es así. Hay algo, acciones que nosotros debemos realizar, cosas que tenemos que hacer para realmente ser llenos del Espíritu Santo de Dios y accionar en esa voluntad y ver lo que Dios tiene, aprender y poder identificar todo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, pero ahora el versículo 22 y versículo 23, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Su versión dice en santidad de la verdad. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo como cristiano, como cristiana, para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuál es el proceso que debo comenzar yo a vivir o que debo vivir diariamente para ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Y vuelvo a decirlo, hermanos, esto no es simplemente un conocimiento bíblico más que un cristiano pueda tener, sino que es algo que se tiene que vivir diariamente, se tiene que anhelar. Y para poder usted entonces también tener esa sensibilidad a Dios, a su palabra, a buscar del Señor y a estar en su presencia, a mantenerse firme, usted y yo tenemos que solicitar la llenura del Espíritu Santo. Pero obviamente en este texto que les acabo de leer está uno de los requisitos principales para ser llenos del Espíritu Santo. Específicamente en el versículo 23 de su primera parte dice: ¿y qué? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, lo primero que yo debo realizar como cristiano, como hijo de Dios, como hija de Dios, es para ser llenos del Espíritu Santo debemos que renovar nuestra mente. Vuelvo a decir esto: renovar nuestra mente no es solo decirlo y no es de una sola vez. Bueno, Señor, entonces hoy ayúdame a renovar mi mente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el apóstol Pablo no solamente
a los hermanos de Éfeso, sino también en otra iglesia, les habla acerca de la importancia de renovar la mente. Es porque nuestra mente es el campo de batalla de cada cristiano. Escuche esto, hermano. Nuestra mente es el campo de batalla de cada cristiano. Y si nosotros, como hijos de Dios, permitimos que el enemigo siembre en nuestra mente todo lo que él quiere del mundo, entonces él va a establecer fortalezas espirituales en nuestras vidas que nos van a atar a acciones de pecado, a formas de conducta, a formas de pensar, que lo que van a hacer es arrastrarnos hacia el mundo y nos van a separar de continuo de la presencia de Dios. ¿Sí está conmigo? Ahora, el renovar la mente y la llenura del Espíritu Santo tienen una absoluta unidad. Por tanto, si usted puede leer, fíjese usted que estas dos cosas están en el mismo libro de Efesios y están paralelas, están en el capítulo 4 y están en el capítulo 5. Y si usted puede leer, no solamente ahorita, sino hoy, más tarde, puede desglosar todo lo que es el capítulo 4, las cosas que ahí vamos a ir estudiando. Y el capítulo 5 también usted verá la estrecha relación que tiene el renovar la mente para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque una mente renovada va a buscar constantemente ser llena del Espíritu Santo de Dios. Repito, una mente renovada va a buscar constantemente ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo constantemente, vamos a tener la fuerza del Espíritu Santo para también así renovar nuestras mentes constantemente y todos los días. Buscar renovar nuestra mente. Y esto es un accionar diario para cada cristiano, para cada cristiano. Mi hermano, yo no sé cómo está en estos momentos su mente. Si es presa del mundo, del enemigo, o está fortalecida en el Señor y guiada por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué debemos hacer para renovar nuestras mentes de forma constante? Para que anota, ahí está esa primera pregunta. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestras mentes de forma constante? Número 1, debo programar mi mente para vencer en Cristo Jesús. Debo programar mi mente para vencer en Cristo Jesús. Repito, todos nuestros pensamientos vienen ¿de dónde? De nuestra mente. Y nuestras vidas, hermanos, son controladas por nuestros pensamientos. Lo que usted piensa es lo que usted tarde o temprano va a terminar haciendo. Si usted permite que un buen pensamiento se aloje en su mente y usted hace que en esa mente ese buen pensamiento se desarrolle, vendrá a su corazón, hará nido en su corazón, germinará en su corazón y de su corazón saldrá a los hechos, a las acciones. De igual forma, si hay un pensamiento, un mal pensamiento, que usted permita que ese mal pensamiento haga el nido en su cabeza, en su mente, vendrá también a su corazón, contaminará su corazón y entonces de su corazón saldrán todas sus acciones. Entonces, lo que nosotros pensamos gobierna lo que nosotros hacemos, sea dirigido por la carne o por la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Nuestra mente, hermanos, es ese centro de comando, ese centro neurálgico de lo que hacemos, es el centro de control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestra mente gobierna nuestras conversaciones, nuestra mente gobierna nuestra conducta y nuestra mente gobierna nuestro carácter. Es por eso que nos habla el Señor de renovar nuestras mentes. Ahora, quien quiera ser lleno del Espíritu Santo tiene que tomar decisiones trascendentales, tiene que cambiar de conducta y tiene que permitir que el Espíritu Santo transforme nuestros temperamentos y moldee nuestro carácter. Hay personas que todavía, aún siendo cristianas, dicen es que yo soy así, así es mi forma de ser y nadie me va a cambiar. Bueno, si esa es su forma de pensar, se le respeta, está bien, pero entonces está diciendo que ni siquiera el Espíritu Santo usted le va a permitir que obre y accione en su vida. ¿Y dónde está entonces? ¿Cómo va a ser el fruto? ¿Cómo va a accionar? El Espíritu Santo puede moldear su temperamento, el Espíritu Santo puede también transformar su temperamento, puede moldear su carácter para que usted pueda ser usado como instrumento para el Señor, para gloria y honra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos renovar o por qué debemos programar nuestra mente? Porque hay muchas cosas en nuestra mente que no agradan a Dios.
hay muchas cosas en su mente, en mi mente, que no agradan a Dios, que no honran a Dios y que no dan la alabanza a Dios plenamente. Entonces, lo que somos ahora, mi hermano, mi hermana, y he aprendido esto, que lo que usted y yo somos ahora es el resultado de cómo nosotros hemos formado nuestra mente en todos los años de nuestra vida. Hay personas que han tenido una vida familiar estable, bien fortalecida, y tienen su mente o su forma de pensar, su temperamento ha sido moldeado de esa manera. Pero hay otras personas que han tenido que batallar con un entorno bien difícil, bien duro, y que por voluntad propia de ser buenas personas, de ser personas diferentes, entonces han tenido que moldear y transformar su mentalidad contraria a lo que el entorno y la sociedad que le rodea. No toda persona que vive en los barrios de Petare son malas personas, ¿sí o no? Cuando hablan de los barrios de Petare, muchas personas piensan gente armada, gente con esto. Bueno, y yo a varios les he dicho, bueno, pero es que en Petare, por lo menos hablo de Caracas, los barrios de Petare, que son los más difíciles, hay mucha iglesia del Señor, hay mucha gente piadosa, hay mucha gente que honra a Dios también, y mucha gente con buena integridad. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede? Porque han decidido entonces ser personas diferentes. Han decidido moldear su corazón, su mentalidad, para que ese entorno social no los influya, no influya sobre ellos y los convierta como el mundo o lo que les rodea, entonces quiera hacer de ellos. Y es también para nosotros de la misma manera. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Que somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas, ¿qué? Pasaron, y todas son hechas nuevas. Sin embargo, hermanos, sí somos nuevas criaturas, pero hay otra cosa: nuestra mente no fue borrada. Cuando usted vino a Cristo Jesús, el Señor le lavó con su sangre, el Señor limpió todos sus pecados, el Señor hizo que ese viejo hombre, esa vieja mujer muriera ya, y usted es una nueva criatura. Pero su mente, el Señor no la borró, el Señor dejó su mente. Y pongo un pequeño ejemplo. Nuestra mente no puede ser programada como una computadora, que usted puede decir, bueno, la computadora está ya que casi no puede, mira, vale, tenemos que formatear la computadora. Entonces usted viene y de repente agarra ciertas informaciones importantes, borra todos los programas y queda la computadora nuevecita de cero. O usted agarra un teléfono y usted viene y a ver quién sabe aquí de los teléfonos, que lo vuelve a su estado original y le quita toda la programación que usted tiene, borra y queda borradito como de cero. Pues para nosotros no es así. Para el cristiano, para el hombre de Dios, para la mujer de Dios, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Que está todavía nuestra mentalidad, pero está en nosotros ahora, y está el Espíritu Santo en nosotros, que nosotros tenemos que aprender a entonces renovar, programar nuestra mente para que pueda esa mente honrar a Dios constantemente. Usted no puede borrar su pasado. Usted puede aprender de su pasado. Yo puedo aprender de las cosas que hice mal y decir, no vuelvo a hacer eso otra vez, porque esto me hizo así, me hizo caer de esta manera o esto otro. Entonces no puedo volver a eso. Eso es, el pasado me sirve para recordar lo que no debo hacer. No puedo seguir tampoco atado al pasado, porque si sigo atado al pasado, entonces ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a seguir logrando cosas si lo que sigo es en las añoranzas de las cosas que tuve en el pasado? Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Puedo en el Señor romper toda atadura, toda cadena que pueda tener, toda fortaleza del pasado que me impide avanzar y buscar a Cristo Jesús, que me impide relacionarme con Cristo Jesús, que me impide crecer hasta llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Eso sí lo puede hacer, eso sí lo puede hacer usted. Y eso se logra, hermano y hermana, renovando nuestra mente todos los días, por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, eso es su responsabilidad. Renovar mi mente es mi responsabilidad, pero renovar su mente es su responsabilidad. ¿Usted qué es lo que piensa? Y lo he dicho varias veces, y le he preguntado, ¿qué es lo que piensa usted en la mañana cuando se levanta?
¿Acerca de qué está pensando usted? Eso es la prioridad de su vida. ¿Qué es lo que piensa usted cuando se acuesta? ¿Cómo? ¿Acerca de qué cosas está pensando usted? Eso sigue siendo la prioridad de su vida. En eso está, porque su mente está programada de esa manera. Efesios capítulo 4, versículo 17 y versículo 18, dice esto. Miren, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Miren, les requiero esto, hermanos, dice Pablo, que ustedes no pueden andar como andaban en su vida sin Cristo Jesús. ¿Cómo andan? ¿Andan en la qué? En la vanidad de su mente. No renuevan su mente, sino que buscan entonces siempre lo mismo, las ataduras que tenían antes. Teniendo el entendimiento, la palabra entenebrecido es oscurecido. Ya no hay luz en su mente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, una mente entenebrecida, una mente cegada, es una mente que no va a brillar la luz de Cristo. Es una mente que lamentablemente el Espíritu Santo no va a poder trabajar porque la persona no quiere. Y obviamente entonces su corazón se va a endurecer. Y esto le dice a los mismos cristianos y nos dice hoy a nosotros, les requiero esto, no anden de esta manera. No anden con su mente oscurecida. ¿Por qué? Porque su corazón se les va a endurecer. Y dice después, los cuales, habiendo perdido toda ¿qué? Sensibilidad, se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda clase de impurezas. Lo que le decía al principio, si usted permite que en su mente esté contaminada todavía de todo aquello que deshonra a Dios, que desagrada a Dios, todo aquello que el mundo, usted no purifica su mente, si usted no la renueva, entonces su mente va a estar oscurecida cada vez más. Es como el espejo. ¿Cómo es espejo? El espejo que está en el baño, que usted lo tiene de repente frente al lavabo. Siempre caen chispitas cada vez que usted abre y cuando se cepilla, cuando hace esto, y el espejo poco a poco se va oscureciendo. Si usted no limpia el espejo, ¿cómo va a quedar el espejo a la larga? Se va a ver opaco, así amarillento, etc. ¿Usted qué es lo que tiene que hacer usted cada vez entonces que use el baño? Usted limpia el espejo para que el espejo esté claro, esté limpio. Si nosotros no renovamos nuestra mente, entonces nuestra mente se va a oscurecer y nuestro corazón se va a endurecer a la voz de Dios, porque vamos a tener toda sensibilidad, Señor, y nuestro evangelio, nuestra vida como cristianos, entonces va a estar lamentablemente en algún punto atada al mundo, o peor aún, dominada por Satanás. ¿Sí está conmigo? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos cristianos lamentablemente han aceptado los pensamientos de la cultura del mundo como pensamientos propios. Sí, y la Biblia nos enseña que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Usted y yo no somos de este mundo. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, teniendo aún la palabra de Dios en su vida. Y todavía anhelan vivir como si fueran del mundo. ¿Por qué? Porque su mente, su centro neurálgico, donde se controla todo, no ha sido renovada y sigue el control de los deseos de la carne, deseando las ataduras del mundo. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto siendo sostenida por Dios, estaba una nube que era, la nube representaba al mismo Señor Jesús, pero esa es tela de otro costal. Y la nube sostenía al pueblo, le ponía una temperatura agradable en pleno desierto cuando en el día hacía más de 50 grados y al pueblo de Israel estaba en 30 grados por lo menos, y en la noche había esa nube se convertía en fuego porque de noche era menos 10 grados, menos 12 grados, se congelaban las cosas, pero Israel dormía plácidamente. El Señor le daba alimento donde no había alimento. E Israel todavía decía, ay, tenemos anhelo de comer carne. Allá en Egipto teníamos carne de sobra. Oh, miren los puerros y las cebollas, no las cebollas que nosotros comemos, eran otro tipo. Y esto, cuánta abundancia de carne había en Egipto. Sí, había abundancia de carne, pero ellos estaban como, hermano,
esclavizados, eran esclavos, valían menos que nada. Un cochino tenía más valor que un israelita, que un hebreo. Sí, si lo pudiera decir así, hermano. Entonces, y ellos todavía siendo anhelaban volver a la esclavitud que antes tenían. Y muchos cristianos, lamentablemente, por no renovar sus mentes, están en la misma situación que el pueblo de Dios en ese tiempo. Anhelan volver a la esclavitud. Hay muchos que ya no quieren ver la Biblia, hermanos, a lo que la Biblia le dice pecado como pecado. Y lo que la Biblia determina como una acción de obediencia y santidad, más bien lo ven como algo pasado fuera de moda o religioso. ¿Por qué, hermanos? Porque los valores de la sociedad actual son distintos ahora de lo que eran antes, de lo que fueron antes. He escuchado gente que viene y dice: ay, pastor, eso está pasado de moda. Ah, pastor, pero eso era antes. ¿Antes? No, sigue siendo ahora, porque la Biblia es la misma de ayer, de hoy, de siempre. La Biblia no cambia, la Biblia no tiene fecha de caducidad. La palabra de Dios está allí para todos nosotros. ¿Sí está conmigo, hermano? Romanos capítulo 12, versículo 2 viene y lo dice esto. Mira ahora también: no se conformen a este mundo, no se amolden, no se abracen a esta sociedad, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto, hermanos, es algo tan sencillo, pero muchas veces tan incomprensible para muchos cristianos, para muchos de nosotros. ¿Qué es lo que hace la renovación de la mente, hermano? Según este versículo, ¿qué es lo que le hace al cristiano renovar su mente? Lo transforma. Vea el texto. Sino que transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Cuando usted renueva su mente todos los días y busca en el Señor renovar esa mente, entonces el Señor va moldeando a usted conforme a lo que Él quiere hacer de usted y conforme a su imagen y su semejanza. Amén, iglesia. Hay un propósito. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué Él nos moldea? ¿Para qué nos transforma? Para conocerle, para conocer su voluntad, para conocerle a Él todos los días y para, como dice, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y es que yo me pregunto: ¿por qué ahora hay menos gozo en el Señor? ¿Por qué hoy en día hay más búsqueda de placer en el mundo? ¿Por qué hay más depresión, más necesidad de fármacos, más suicidios que antes, hermano? Porque el hombre se ha vuelto orgulloso y se ha vuelto rebelde contra Dios y ha dejado de lado al Señor, buscando llenarse de los placeres del mundo antes que honrar a Dios. Se puede leer todo en Romanos capítulo 1 y esto que estamos viendo. En los últimos días, dice la Biblia, serán los días, los últimos tiempos serán los días como los días de Noé. Serán los tiempos como en los días de Sodoma y Gomorra. Y es lo que se está viviendo en el mundo entero. Muchos hermanos en las iglesias piensan como lo hace el mundo. Y si pensamos como lo hace el mundo, entonces ¿cómo vamos a ser sal? ¿Cómo vamos a hacer luz? ¿Cómo podemos entonces nosotros guiar a las personas que están en la oscuridad? Necesitamos renovar nuestra mente, hermano, para hacernos sensibles a la voz de Dios, para cumplir sus mandamientos, para honrar a Dios y para cada día ser instrumentos para su gloria y para su honra. Amén. Número 2, ¿cómo podemos renovar nuestra mente? Activando la mente de Cristo en nosotros. ¿Activando qué? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que lo instruyese? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Mi hermano, mi hermana, usted tiene la mente de Cristo desde el día en que usted creyó en Cristo Jesús. ¿Lo cree o no? Le puedo decir al que está al lado suyo: ¿tú tienes la mente de Cristo? Sí, dígaselo. Y usted se preguntará, usted se puede preguntar: ¿y qué es tener la mente de Cristo?
O algunos dirán, ajá, ¿y qué significa? ¿Y para qué tengo la mente de Cristo? Tengo la mente de Cristo. Hermanos, tener la mente de Cristo es que puedo pensar de la manera en que Dios quiere que piense en cuanto a mi vida, en cuanto a Él y en cuanto al mundo que me rodea y en cuanto a mi responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Tengo ahora esa luz plena, toda tiniebla me ha sido quitada para poder pensar como el Señor quiere. Tener la mente de Cristo es tener la capacidad de pensar de una manera correcta, de una manera piadosa, buena, santa, pura, amable, con amor y con perdón. Amén, hermano. Y esto me lleva al tercer paso, ya tenemos dos. Para renovar nuestra mente. El tercer paso es reconocer el hecho de que tengo la capacidad de pensar correctamente. Sí. Reconocer el hecho de que tengo la capacidad de pensar correctamente. Porque muchas personas, incluso muchos hijos de Dios, envueltos por el enemigo, atados por el enemigo los tiene engañados. Sí, Satanás es enemigo. Él es el engañador. Y hay muchos, repito, engañados por él, que les hace pensar que sí, que no pueden liberarse de esa fortaleza espiritual que puede haber en su carne y en su mente, causadas ¿por qué? Por darle rienda suelta a sus pasiones, a los deseos de su carne, a caer de continuo en pecados, y vienen por supuesto las ataduras espirituales que pueden tener en sus vidas, sean cristianos o no sean cristianos. Una persona que no tiene a Cristo obviamente está atado, atrapado, encadenado por el pecado y condenado a la muerte eterna. Un cristiano ha sido liberado por Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos libera de todo pecado. Es verdad, es cierto. Toda atadura del enemigo es rota por el Señor en el momento en que creíste. Pero después en tu caminar contigo en esta vida, desde creerte en Cristo hasta que te vayas de esta tierra, el tiempo que el Señor te tenga, es tu deber, es mi deber como cristiano, pero es tu deber también el caminar en santidad, en honrar a Dios y caminar en santidad, y el cerrarle la puerta al enemigo todos los días, constantemente. ¿Por qué? Porque allí el enemigo el pecado ya no se enseñorea de ti, pero tú le puedes abrir la puerta al pecado. Tú le puedes abrir la puerta a Satanás. Siendo cristiano, Cristo nos dio libertad. Pero después de allí, hermano, lo vuelvo a decir, es responsabilidad propia el abrirle la puerta al pecado y dejarle que te ate nuevamente y que haga una fortaleza espiritual en tu mente, en tu corazón y en tu carne. Y se expresa del enemigo. El enemigo entonces quiere hacerte creer, hermano, que jamás podrás salir de ello, cuando no es así. Cuando no es así. Si el Señor te ha hecho libre, libre. Y en el Señor puedes tener la libertad. Yo no sé qué puedas tener en tu mente en este momento, porque no pueda ver a través del video. Porque Dios pueda obrar. Eso sí sé, que Dios sí puede obrar para liberar tu corazón, para liberar tu mente y para darte salvación, vida eterna y para darte libertad en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice lo siguiente. Mire esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y las cosas de arriba tienen que ser la prioridad para cada hijo y hija de Dios. ¿Qué busca el mundo hoy, hermano? ¿Qué busca una persona en el mundo? Placer, su propia prosperidad, complacer sus deseos. Pero Dios nos dice que busquemos las cosas de arriba. El versículo 2, ¿qué dice? El versículo 2 de Colosenses, ¿qué dice? Pongan vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu tesoro? Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y el Señor nos dice que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Y esto es para nosotros. Mi hermano, mi hermana, si queremos ser como Cristo, si queremos tener lo que el Señor nos ha dejado, tenemos que renovar nuestra mente. Y es
pensando continuamente en lo que el Espíritu Santo quiere que pensemos y quiere que nosotros hagamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Y lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron de mí, esto haced. Sigan el mejor ejemplo. No sigan el ejemplo que los conduce al mundo, que los conduce a apartarse de Dios. Sigan el mejor ejemplo. Y el Dios de paz será con ustedes. Y el Dios de paz será con ustedes. Y varias veces se los he dicho, hermano. El Señor nos dice en su palabra con esta promesa: mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Ahora, ¿cuál es esa paz? La primera, la relación con el Padre. Una relación tan clara, tan pura, que usted no tenga nada que querer esconderle al Señor. Porque ¿qué le escondemos a Dios? Nada. Nadie puede esconder nada a Dios. Que su relación sea con el Señor tan clara que usted pueda decir: Señor, tú me conoces todo. Me fallé hoy, Señor, tú sabes en mí. Perdóname, límpiame, y sentirse en ese momento perdonado, perdonada por el Señor, y a seguir adelante buscando amarle, honrarle y obedecerle. Amén, iglesia. Número 4. Para renovar nuestra mente debemos colar y examinar todo pensamiento por medio de la palabra de Dios y su voluntad. Usted tiene que colar y examinar todo pensamiento por medio de la palabra de Dios y su voluntad. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros pensamientos se pueden convertir en tentaciones, en deseos, se convierten en codicias, en obsesión de la carne, y allí entonces va a germinar el pecado, y cuando germina el pecado, obviamente entonces ya en la misma mente hay pecado. ¿Cómo en la misma mente hay pecado? Obviamente, en Mateo 5, versículo 27, el Señor Jesús decía: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está diciendo? No llegó a un acto físico de pecado, pero ya con la mente, ¿qué es lo que hizo? Ya adulteró con ella. El simple hecho de codiciar. Entonces, hay pensamientos de la carne, hay pensamientos que no honran a Dios. Y esos pensamientos tienen que ser colados y tienen que ser llevados sujetos a Cristo Jesús. Tienen que ser llevados a la palabra de Dios, a su voluntad. Y es por eso que el Señor nos da las directrices para renovar nuestra mente y vencer en Él. Busca ahora 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, y mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice allí. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Por eso es que hablo que en nosotros, en nuestra mente, pueden haber fortalezas, y no precisamente que vengan de Dios. Fortalezas en nuestra mente que nos inducen a caer, a pecar, y nos atan continuamente a un círculo vicioso o a una cadena de pecado. Pero vamos a ir allá. Entonces dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo, aquí está, trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tiene un pensamiento a tu mente que no honra a Dios, que sabe que no está bien. Tú decides, tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Tienes en el Espíritu Santo de Dios la autoridad y tienes el poder para decir ese pensamiento no. Usted venga acá, la Biblia me dice que no, el Señor me dice que no, y usted está sujeto a Cristo Jesús. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Siempre. Entonces, vuelvo a decir esto: hay fortalezas, o puede haber fortalezas espirituales en nuestra mente. Y si usted no lo sabía, pues vaya sabiendo. Y esas fortalezas te pueden llevar a estar atados mental y emocionalmente a un pecado, o a varios pecados.
Escuchen bien esto, hermano. A la rebeldía en contra de la palabra del Señor, a la desobediencia a su palabra, a negarnos a caminar en santidad como hijos de Dios. Esas fortalezas nos llevan a formas de pensar dominadas por nuestra carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Y nos forjan en nosotros patrones de conducta que nos hacen caer una y otra vez en un círculo vicioso. Pecado, arrepentimiento, te levantas, te descuidas, pecado. Arrepentimiento, te levantas, te descuidas, pecado otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y eso, hermanos, nos va oscureciendo la mente y endureciendo el corazón. Cada día más, cada día más. A veces lo vengo a comparar como el budare de la arepa, donde usted echa las arepas. Si usted viene y constantemente echa las arepas, pero no limpia el budare, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ah? ¿Qué es lo que se le pega al budare? Mi suegra decía, el merrecute. Se le me pegaba allí. Y que cómo es duro para usted para sacar eso. Trate de sacar de un budare de esos viejos que parecen, se ponen negritos con una concha, y trate de darle con un cuchillo para ver si usted lo saca rápidamente. ¿Será que lo saca rápido? No, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Algunos vienen y le echan el brillo, le echan lo otro para acá. Hermano, volteo. Y que lleve caldera. Volteo. Por ahí alguna hermana dice, volteo. Y que lleve caldera. Bastante. Y después lo agarra. No a mano pelada, por favor. Porque se va a quemar. Sí, así es el pecado. Y usted después comienza a raspar. Pero ¿qué pasa? Normalmente no queda como la primera vez que usted lo consume, pero le saca todo eso, toda esa escoria que está allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no limpiamos, renovamos nuestra mente, se va quedando una escoria que se va pegando y se va pegando y se va pegando en nuestra mente, y va a un punto donde esa fortaleza va a quedar allí, sembrada. Y vamos a estar en un círculo vicioso, como ya les dije. Pecado, arrepentimiento, nos levantamos, nos descuidamos y volvemos al pecado. Y volvemos una y otra vez. Mi hermano, mi hermana, entonces, el llevar cautivo, como dice el texto, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, es que todo lo que pienso, tiene que ser examinado por la palabra de Dios y su voluntad. El flojo dirá, ay, Dios mío, entonces todo lo que tengo que pensar, tengo que pasarlo por ahí. Sí, porque la supercomputadora que es su cerebro lo puede hacer muy rápidamente. Si usted se alimenta de la palabra de Dios, obvio. Porque si usted no se alimenta, hermano, ¿cómo entonces va a pasar por ese firewall? En su computadora la puede tener, ¿no? El detector ¿de qué? De virus. Pero resulta que los virus se renuevan, ¿sí o no? Los virus se actualizan, se renuevan. Hay que renovar nuestra mente. Fíjense ustedes, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo que yo pienso no está de acuerdo con la palabra de Dios, pero sigo insistiendo en ese pensamiento, sigo deseándolo y dándole lugar en mi mente y mi corazón, entonces ya estoy vencido. Ya el enemigo hizo un enemigo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ese pensamiento no está de acuerdo con la palabra, tengo que deshacerme de ese pensamiento. Tengo que batallar en mi mente en contra de esos pensamientos, porque si se siembran en tu corazón, van a formar esa fortaleza espiritual de maldad, de pecado en ti. Van a atarte y todo tu ser se va a sujetar a los deseos y las pasiones de tu carne. Efesios 4, versículo 22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. ¿Qué despojarse? Quítense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de nuestra mente, y vístanse
del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Entonces, hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios en toda nuestra vida, en todo lo que nosotros tenemos, en nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones de amistad, en las situaciones sentimentales, en el estudio, matrimonio, y no mi voluntad. ¿Cómo lo logro? Alimentándome ¿de qué? De la palabra de Dios. Alimentándome, hermano y hermana, de la palabra del Señor. ¿Qué piensa Dios de lo que estoy diciendo? ¿Qué piensa Dios de lo que estoy haciendo? Me dice, eso está mal. O me dice, sigue adelante, qué bueno que lo estás pensando. Lo que Dios piense, yo tengo que estar de acuerdo con Él y obedecer su voluntad y sus órdenes establecidas en su palabra. ¿Sí está conmigo? Mi hermano, mi hermana, nuestros pecados son el resultado de nuestros desacuerdos con Dios y de nuestras desobediencias con el Señor, en lo que nosotros deberíamos pensar o hacer. Y todo, mi hermano, es un proceso. Todo es un proceso, una acción disciplinaria en nuestras vidas y que debe convertirse en el mejor hábito de nuestras vidas para aprender a conocer a Dios en lo que Él piensa y obedecer lo que Él quiere de nosotros. Pero repito esto, ¿cómo voy yo a saberlo si no me alimento de la palabra del Señor diariamente? Si no busco tener una relación con el Señor diaria, si no batallo para renovar mi mente y pienso como el Señor. Tengo que llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Número 5. Para renovar mi mente tengo que cambiar de conducta. Dígale que está al lado de su hermano, por favor. Cambia de conducta, hermano. No es fácil. No es fácil cambiar de conducta. ¿Sí? Pero tengo que escoger o el Señor o el mundo. Tengo que escoger rechazar los pensamientos y acciones que no honran y no obedecen a Dios. De Efesios 4, el versículo 25, nos dice, por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que el que diga que yo soy así, o le tengo esto, o le tengo aquello, cambie de conducta. Cambie de conducta. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no den lugar al diablo. Lo que les decía la semana pasada. Con otras palabras, pero es lo mismo. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. Y para los que les gusta el chismorreo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Deje de ser chismoso, deje de ser mal hablado, déjese de complacerse en los chistes o en las cosas malas. Dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual están sellados para el día de la redención. A los que nos gusta enojarnos rápido, dice, toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia, es decir, el que es rápido en la boca para maldecir, y todavía hay cristianos que se les suelta esa palabra, dice, y toda malicia sea quitada de entre ustedes, y sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como también Dios en Cristo les perdonó. Amén, hermano. ¿Por qué dice esto? Porque lo entiendo de esta manera. Porque algunos pensamientos van a venir de su corazón, de su carne, de los deseos de su carne, pero otros van a venir de Satanás, como dardos de fuego. Y repito, si de su pensamiento se aloja en su corazón, allí van a ir a los hechos. Me voy a dar dos ejemplos. Anduvo con el Señor Jesús,
era el tesorero, pero el Señor entonces, perdón, el Señor no, Satanás, dice, entró en él, en su corazón, y quiso engañar al Señor. Obtuvo entonces su consecuencia. Fíjense, el enemigo entró allí en la mente, se alojó en su corazón y vino los hechos. Hubo otro caso, 2 personas ya en la iglesia formada, Ananías y Zafira. Vinieron ellos, quisieron, mira, sí, bueno, allá están dando, nosotros también, quizás un buen sentido o un buen deseo de ayudar a la iglesia, pero cuando vieron la cantidad de dinero, dijeron, no, esto es demasiado para la iglesia. Mira, vamos a decir que fue tanto lo que se vendió, no en esto no es por si ya. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Y viene Pedro y le dice ahí muy claramente entonces, ¿y por qué puso Satanás en tu corazón? Palabras más o menos, el robar, porque fue un robo. No te lo habías quedado tú, metiéndolo en otro que antes, pero tú quisiste entonces dedicar esto a Dios, pero robaste. Quisiste engañar, y quisiste engañar al Espíritu Santo. Nada. ¿Y qué fue lo que pasó con ellos? Lo hacemos como llaneros aquí. Una vez el Señor los pasó. Sí. Y algunos dirán por ahí a veces, no pasa. No pasa. Hay hermanos y hermanas. No se lo digo a ustedes. Se lo digo al que le gusta robar a Dios. Porque no nos reímos. Hay algunos pueden tragar hueso, quizá. Ay, Dios mío. Sí, hermano. No permita que Satanás ponga en su corazón y en su mente el robar a Dios. ¿Qué es lo que pasa con renovar nuestra mente? Y estoy terminando casi ya. Renovar nuestra mente, hermanos, tiene que llevarnos a pensar como Dios piensa. ¿Tiene que llevarnos a qué? A pensar como Dios piensa. Usted toma sus decisiones, hermano. Satanás puede ponerle en la mente lo que sea, pero usted decide. Si usted le permite a Satanás entrar en su mente, él va a hacer lo que quiera, va a destruir, porque el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero si usted le dice, no puede entrar en su mente ni en su corazón. Y tenemos, hermanos, que deshacernos nosotros de muchas cosas en nuestra vida. Hábitos, formas de pensar, conducta contraria a Dios, rebeldía, orgullo, conversaciones vanas, murmuradoras, ataduras, deseos pecaminosos. Todo lo que se ha sembrado en nuestro corazón y que no le honra a Dios, tenemos que deshacernos de él, sacarlo de nuestras vidas. ¿Sabe lo que dice el salmista? Salmo 101, versículo 2 dice: me conduciré con sabiduría en el camino de la perfección cuando vengas a mí. En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa inicua. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se acercarán a mí. Corazón perverso se apartará de mí y no conoceré el malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, lo cortaré y no sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y esa es una declaración del rey David de querer honrar a Dios. ¿Podemos nosotros declarar de la misma manera, hermano y hermano? Termino con esto y les digo, pensemos como piensa Dios, hermano. Dígale que está al lado suyo, hermano, pensemos como piensa Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Hermano y hermana,
cuando nosotros nos afiancemos en la palabra de Dios, usted tendrá cada día más la fuerza suficiente para renovar su mente y para fortalecer su corazón. ¿Cómo puedo renovar mi mente, hermano? También, ¿cómo puedo yo obtener la fuerza para renovar mi mente? Hermano, aliméntese de la palabra de Dios. Dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo de hablar con Él, de tener comunión con Él, de tener una relación continua, constante con el Señor. Y busquemos cada día con Él. Hermanos, Cristo está por venir por su iglesia. Cristo está por venir por su iglesia. Iglesia, Cristo está por venir por su iglesia. Preparémonos para el Señor. Póngase de pie conmigo. Debemos ser agradecidos. Y decirle, Señor, te doy gracias, porque hoy me permitiste venir a este lugar, a esta casa de oración, para como iglesia darte la gloria, la honra y la alabanza. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Pero te ruego, Dios, que comiences en mí ese obrar, esa purificación en mi vida. Y ayúdame, Señor, a lo que he aprendido hoy, a renovar mi mente diariamente, todos los días. Es una batalla diaria que emana de ti, porque hay cosas en mi mente, Señor, hay patrones de conducta, de forma de pensar, que he permitido que se siembren en mi vida a lo largo de los años. Pero así como tú me has lavado por medio de tu sangre preciosa, renueva mi mente, Señor, y que pueda pensar de ahora en más todo lo que es en ti, todo lo bueno, lo puro, lo amable, el buen nombre, todo espíritu, y pueda yo comenzar a disciplinarme en ti, Señor, para honrarte, para servirte, para edificar mi mente y mi corazón en ti, para llenar mi corazón de tu palabra. Dios, te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra cada día me fortalezca, me llene, que yo pueda anhelar todos los días, Señor, llenarme de ti, de tu santa palabra, aprender de ti, y yo pueda, Señor, ver en tu palabra las maravillas que tú tienes para mí, cosas grandes y ocultas, pero que, Señor, están allí para gozarme en ti, para llenarme de tu paz, de tu amor, para fortalecer mi fe. Oh Dios, en el nombre de Jesús, como iglesia, Señor, ayúdanos a renovarnos en ti diariamente, a fortalecernos en ti, Señor, en el nombre de Jesús, y a conocerte a ti, no conocer acerca de ti simplemente, sino a conocerte a ti, Señor.